Moraba Israel en Sittim y empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Amén. Puede sentarse. Bueno, la idea es exponer todo el capítulo, pero vamos a leer hasta acá en la lectura inicial. Bien, iglesia, si usted mira el capítulo anterior, está la clásica escena de Balaam, ¿se acuerdan? Resulta que los israelitas están cerca de la tierra prometida y cuando se estacionan cerca del río Jordán, tienen como vecinos a un país que se llama Moab. Los moabitas, cuando ven a los israelitas, que son demasiados y que recién habían derrotado a Sehón y a Og, reyes amorreos, ellos dicen: nos van a acabar a nosotros también. Entonces ellos hacen algo: si los amorreos eran más fuertes que nosotros, contratemos a un brujo que nos maldigan a esta gente para que cuando ya estén malditos, ahí sí nosotros podamos atacarlos. Entonces buscan y encuentran a Balaam y contratan a un hechicero, que el hombre vive bastante lejos, pero no importa la distancia, con tal de ganarse unos buenos pesitos, este hechicero a sueldo. Pues bueno, así ocurre. Viene Balaam desde bien lejos para maldecir al pueblo de Israel, pero cada vez que Balaam va a maldecirlo, ¿se acuerdan? Dios le cambia la maldición y termina Balaam, el brujo, bendiciéndolos, porque no puede maldecirlos. Entonces lo intenta desde un lado, luego va a una montaña, luego va a un monte, luego va a este lado y otro, y no puede maldecirlos. Dios cambia la maldición en bendición. Impresionante. Eso es lo que está pasando detrás del pasaje. Aquí en el texto que leímos, ellos están en Sittim. Sittim. El pueblo estaba reposando en este punto, que era fronterizo, frente a Jericó. Algo muy interesante es que desde ese mismo lugar es donde Josué va a mandar a los 2 espías. ¿Se acuerdan? Josué 2:1. Sin embargo, a pesar de que están tan cerca de la tierra prometida, hermano, solo hay algo que puede sabotear lo que están a punto de conseguir: el pecado. El pecado es lo único que puede destruir o dañar lo que tanto han logrado. Hermano, pónganse a pensar. Están frente al Jordán, están mirando ya la tierra prometida, y esta generación es la nueva generación. La generación anterior, ya todos han muerto para ese momento. O sea, de verdad están literalmente esperando la orden para cruzar el Jordán nada más, porque esa generación es la nueva y ya van a entrar a la tierra prometida. Entonces ellos cometen un acto de apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Apostasía es que, conociendo la palabra del Señor, conociendo el evangelio de Cristo, aún así pecamos de manera rebelde, premeditada y contumaz. Y en este caso vemos el pueblo que, a pesar de que conoce la ley del Señor y que tiene la bendición enfrente, fornican con las moabitas. Este pecado les va a costar casi su existencia a los israelitas. Bien, vamos a estudiar el capítulo en 2 puntos, como está allí en el video bit. Los versículos del 1 al 5 vamos a ver una tentación eficaz. Y los versículos del 6 al 18, un acto de celo santo. Rogamos al Señor, por medio de su Espíritu,
nos dé comprensión de cada texto. Vamos a ir versículo a versículo y luego ser capaces de aplicarlo para nuestras vidas. Amén. Comencemos, primer punto, una tentación eficaz. Dice el versículo 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las moabitas. Hermanos, los moabitas hicieron una alianza con los madianitas y parece que Balaam, como no pudo conseguir su salario, porque al fin no maldijo al pueblo, entonces el hombre, con tal de conseguir la paga de su trabajo, busca otra manera. Bueno, no puedo maldecirlos, no puedo echarles hechicería, brujería, maldiciones, agüeros, no sirve nada de eso contra el pueblo de Dios. Pero hay algo que puedo hacer para que este pueblo sea derrotado. Y Balaam, vamos a estar viendo ahorita, es el autor intelectual de esto que está pasando acá. Ellos están tranquilos, los israelitas, y de repente son tentados a cometer fornicación. Dice la Reina Valera 95, a prostituirse. Porque resulta que esas naciones, los moabitas y los madianitas, tenían una costumbre que se llama prostitución sagrada. Es decir, a través de ciertas sacerdotisas se hacían rituales para los dioses de la fertilidad y demás, demonios, ¿no? Pues estas moabitas, las sacerdotisas, todas estas mujeres prostitutas sagradas de esas religiones, vienen hasta Israel para invitar a los varones del pueblo a sus sacrificios. Imagínense eso, o sea, ¿qué hay de malo? Vamos a socializar con los vecinos, ¿sí? Vienen ellos a socializar supuestamente, pero realmente hay una trampa detrás y es hacerlos pecar. El texto nos dice que ellos acceden a comer con ellas y eso, aunque suena simple, implica muchas cosas. No solamente es comer lo que sabía que era dedicado a ídolos, sino era participar completamente en todo el culto a Baal Peor. Ese era el dios de ese lugar, Baal Peor. Se inclinaron a sus dioses y todo eso el Señor se los había prohibido tajantemente desde la generación anterior. Miremos, Éxodo 34:15. Éxodo 34:15 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dese cuenta, ¿no? El Señor ya lo había advertido claramente. ¿Y la advertencia cuál era? No hagan alianza con ellos, no participen de los rituales de ellos. Ellos van a venir aparentemente muy inocentes para invitarlos, pero no caigan en eso. Y es más, van a querer tomar de sus hijos, tomar de sus hijas para casarlos con sus propios hijos. Eso es lo que está pasando allá en Números 35, hermano. Leamos el Salmo 106. Salmo 106, 28. Leámoslo hasta el 31. Dice: se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Anote este otro, si está tomando apuntes, Oseas 9:10. En fin, el pueblo le falla a Dios, comete acto de apostasía. En Sittim
ahí, hermano, al pie, Oseas 9:10, al pie de la tierra prometida. Volvamos a Números 25, no pierda ese es el principal de todos. Bueno, Números 25. Dice el versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Todo esto era un plan maquiavélico de Balaam. Como supo que no había manera de maldecir a Israel con brujería, ni tampoco podían derrotarlos con armas, había otra forma que sí podían hacerlos caer. Eso es lo que llaman una treta, una trampa, y era hacer caer al pueblo por sí mismo en pecado. Y ojo con esto, iglesia, sepan esto, cómo es el carácter de Dios, cómo es nuestra propia seguridad. Nosotros como creyentes, cristianos de sana doctrina, no andamos con temores de brujerías y demás cosas, maldiciones, todo eso, porque la palabra nos dice que no tiene efecto contra nosotros, ni contra nuestros hijos. Pero sí hay algo que nos puede dañar, y sepa que Satanás lo sabe. Satanás sabe qué es la estrategia, hermano. Póngasela a pensar. El hechicero no puede maldecirlos con brujería. Los moabitas no pueden derrotarlos con armas. Entonces, si nada de que nosotros hagamos puede dañar a los israelitas, solamente Dios puede dañarlos. Pues hagamos que hagan algo que haga que Dios los destruya. ¿Se da cuenta? Esa es la estrategia del enemigo. Por eso dice la palabra, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Los lleva a caer en pecado, pero un pecado tan grave que fuera Dios mismo el que los destruyera. Mire Números 31, 16. Dice, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los israelitas prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Se dan cuenta? Esto fue instigado por Balaam. ¿Hasta dónde llega la astucia de los hijos de la serpiente? Este falso maestro no fue capaz de maldecirlos, pero bueno, él se busca la manera de lograr ¿qué? Que le paguen. Es un falso maestro, quiere su plata. Como no le pagaron, pues entonces podemos imaginarnos que se fue hasta su casa y cuando estuvo allá, se le ocurrió una brillante idea y se regresó para llevarla a cabo, hermano. Ese es el mundo. Esos son los adversarios del pueblo de Dios. Sigamos con Números 25, leamos el 3 y el 4. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Hermano, este tipo de versículos suena odioso para una generación donde la autocomplacencia y el libertinaje es moda. Pero esto es palabra del Señor. Los israelitas participaron, dice la Peshita, se iniciaron, o sea, prácticamente hicieron pasos de conversión a la religión de Baal Peor. Por eso el furor del Señor se enciende contra ellos. Y hay algo muy irónico en esto. Baal Peor era conocido como el Dios del fuego. Es irónico que el fuego de Dios venga contra ellos cuando van a adorar al supuesto Dios del fuego. ¿Sí? Ese era el Dios de los cananeos. Pero la ira del Señor se compara a una llama mortal que se enciende cuando su pueblo despierta sus celos adorando a lo que no es Dios. Si usted mira el capítulo 24, algunos versículos, por ejemplo, mira el versículo 5, capítulo 24, versículo 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Mira, por ejemplo,
el versículo 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Y ahora contrástelo con el capítulo 25. Mientras en el capítulo anterior, Balaam bendice al pueblo y prácticamente felicita la santidad de ellos, la integridad, la belleza, la justicia del pueblo. En el capítulo 25 son inmorales, promiscuos, fornicarios, adúlteros. Impresionante, ¿no? Ese contraste de un capítulo al otro. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, hermano, cuando uno baja la guardia. Esa santidad que uno puede durar décadas en levantar, en construir, se puede echar a perder, hermano, con 5 minutos. El Señor guarda a su pueblo para que tomemos en serio esto, hermano. Satanás sabe cómo jugar en contra nuestra. Entonces la orden del Señor es esa, que mande a ahorcar a los príncipes del pueblo delante del sol, o sea, en el día, para que la ira de Dios se aparte. Claro, o sea, la ira de Dios por ese pecado de apostasía se ha encendido al máximo. El pueblo peligra de ser extinguido, hermano. Tenemos que apagar ese fuego. ¿Cuál es la única manera de apagar esa llama? Que sean ejecutados los culpables. Y llama la atención que a los que se manda a ahorcar son los príncipes. O sea, queda a entender esto, que los primeros que pecaron fueron los líderes. Los líderes del pueblo se involucraron personalmente en ese pecado y a la vez fueron indulgentes, permisivos, para que la gente que estaba bajo su cuidado cometiera también el pecado. Ese fue el pecado de estos hombres, hermano. Por eso es que la orden es tan fuerte de ahorcarlos. Debían ellos entonces ser ejecutados porque cometieron un acto de apostasía y el pecado de idolatría y apostasía era castigado con la pena de muerte en la ley del Señor, por ejemplo en Levítico. ¿Sí? Por eso es que se ordenó esa sentencia. Fue Dios mismo el que los escogió para que murieran en representación de los culpables a plena luz del día. Bueno, sigamos, versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno de ustedes a los suyos que se hayan juntado con Baal Peor. Ahora miremos el 6. Dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Leamos versículos 14 y 15. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Esos detalles son importantes. Vamos a ver por qué. Bueno, Moisés manda a los jueces de Israel a que ejerzan la ley, hermano. Dictan sentencia de pena de muerte contra todos aquellos que se habían unido a Baal Peor, tal como se había dicho en Éxodo 32:27. Se los leo. Éxodo 32:27 dice: ponga cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano. Eso que les leí, ¿se acuerdan lo del becerro de oro? Bueno, ese día Moisés dijo esto. Le dijo a los levitas: cada uno tome su espada y todos los que pecaron con ese becerro, mátenlos. La misma situación. Ese mismo fiasco que había ocurrido en la generación anterior, aquí en la nueva generación volvió a ocurrir, hermano. Qué lamentable cuando repetimos los mismos pecados.
La ejecución de esas personas era lo que en derecho uno conoce como una pena ejemplarizante. Es decir, que cuando uno ve que a una persona se le da una sentencia fuerte, imagínese, pena de muerte, ¿eso qué va a ocurrir con las demás personas? Van a decir, uy, no hay que pecar en eso porque nos puede pasar tal cosa. Eso es una pena ejemplarizante. La ley fue dada para disuadir al criminal y al pecador de no cometer los delitos. ¿Qué vemos en cambio en un país impío? Que a los malhechores no se les da penas ejemplarizantes, sino al contrario se les coloca en puestos. Eso es corrupción, hermano. Eso es algo completamente aborrecible ante los ojos del Señor. Bueno, aquí estas penas, como el Señor es santo, no va a permitir esas cosas. Por eso ordena la ejecución de estas personas. Y dése cuenta de un detalle. Imagínese la tensión del momento. Hay una ira de Dios encendida. Quiere decir que hay gente que está muriendo porque Dios ha enviado una plaga. Hay jueces buscando a los culpables y quizás algunos hayan sido ahorcados, quizás algunos hayan sido procesados, quién sabe. Pero, ¿qué leíamos que el pueblo está haciendo? Está llorando, ¿no? Lo leímos, está llorando frente al tabernáculo. Están todos allí pasando ese momento tan difícil y de repente entra un israelita, un fulano llamado Zimri, que era jefe de la tribu de Simeón. O sea, era un líder de una de las personas más importantes de una de las tribus más grandes para ese momento. Hermano, entra como si nada. Entra como si nada, trayendo de la mano a una tal Cosbi, prácticamente a una impía de las moabitas. Pasa enfrente del tabernáculo, hermano. Y esta mujer no era cualquier fulana, era la hija de un príncipe de Madián. O sea, ¿se dan cuenta? El plan era con la élite de esas ciudades, de esos países. Habían instigado, planeado todo esto. Y algo que llama mucho la atención, ese nombre Cosbi viene de una raíz hebrea que significa engaño y mentira. Es el mismo verbo que aparece en Números 23:19. ¿Se acuerdan cuando Balaam dice que el Señor no es hombre para que mienta? Impresionante. Ese es el engaño de Satanás. De pronto este hombre estaba borracho, estaba en un éxtasis por la fiesta pagana, pero trajo a una de las prostitutas para continuar con sus actos inmorales dentro del campamento. O quizás la Reina Valera contemporánea lo traduce de otra forma. Da a entender que el hombre la trae para presentársela a su familia y casarse con ella. Dese cuenta. ¿Qué había dicho el Señor? No harás alianza, ni darás tus hijos a ellos, ni sus hijas para sus hijos. Pero vemos aquí a este hombre haciendo lo que Dios había dicho que no. Bien, entonces en el primer punto que vimos, una tentación eficaz. Ya sabe, iglesia, cuál es la tentación que está destinada al éxito. Es cuando nosotros mismos le fallamos al Señor. Ahí es cuando Satanás va a aprovechar para hacer lo que no puede hacer de otra manera, hermano. Y así ocurrió con los israelitas, ¿sí? Hacen alianzas, participan de un culto, una religión pagana, se mezclan con las mujeres incrédulas, impías, cometen actos inmorales y todo a pesar de que la ley de Dios era clara sobre el tema. Vamos al segundo punto. Un acto de celo santo. Leamos del 7 al 8. Al 9, dice. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000.
¿Se dan cuenta? La mortandad, o sea, se desató una plaga. Esa es la ira del Señor. 24,000, dentro del pueblo de Dios había 24,000 inconversos. Bueno, cuando Fines, recuerda quién es Fines. Fines es hijo de Eleazar, el nieto de Aarón. Fines es el primogénito del sumo sacerdote Eleazar, porque Aarón ya murió y lo sucedió Eleazar su hijo. Entonces Fines es un sacerdote, un hombre santo. Y Fines está allá en el tabernáculo con su servicio y él se da cuenta que el fulano pasa como si nada frente al tabernáculo, hermano. ¿Y qué hace Fines? Bueno, no pierda el texto y miremos Números 3:10. Dice, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Números 3:10. También ahí mismo, mira el versículo 38, Números 3:38. Hay otro, Números 18:7. En fin, a lo que voy es que el hecho de que Zimri hubiera caminado cínicamente tan cerca del santuario con una impía fue suficiente motivo para que Fines aplicara la ley. Esa era la ley. Fines está cumpliendo la ley. El extraño que se acerque morirá. Pero, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde está Moisés? Se quedan, hermano, como mirando. Solamente Fines, de entre todos, Fines, uno solo, toma esta iniciativa. Es que era un acto, hermano, grotesco. No solamente desobedecieron la ley del Señor, traicionaron al Señor que los redimió, que ya iba a cumplirles la promesa de entrarlos a la tierra prometida. Estaba a punto de eso. Sino que ya habían muerto miles de personas. Entonces, ¿cómo podían tratar el pecado de una manera tan simple? ¿Sí? Leamos otra vez en Números 25. Leamos los versos que faltan. Del 10 al 13, dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no los he consumido en mi celo. Por tanto, diles, yo establezco mi pacto de paz con Fines, y tendrá él y sus hijos después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Mire el 16 al 18. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostiguen a los madianitas y hiéranlos, por cuanto ellos los afligieron a ustedes con sus ardides, con que los han engañado, en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Bueno, hermano, Fines muestra celo por Dios. ¿Qué es eso de celo? Bíblicamente, la expresión celo de Dios, celo por Jehová, da a entender como una especie de ira santa, si me permite la expresión, de ira santa, cuando se desobedece abiertamente algo que es contrario al Señor. Vamos ahorita a profundizar un poco más en eso. Entonces, por ese celo es que la mortandad cesó. O sea, esa plaga pudo haber matado más gente, pero gracias a lo que Fines hizo, la plaga se detuvo. Y el texto nos muestra que Fines persiguió a Zimri y lo alanceó, y si los alanceó a los dos por el vientre, ya se imaginará, hermano, ya estaban, dice la Biblia de las Américas, en la alcoba. A los dos los mató de un solo golpe. Esa expresión, celo del Señor, usted la puede encontrar con David, Elías, Jehú, Saulo de Tarso, los corintios, y el mismo Señor Jesús también tuvo celo. ¿Se acuerdan? Juan 2:17, cuando tumbó
las mesas y todas esas cosas del templo que hizo como una correa. Bueno, ese es el celo por el Señor. Bueno, leamos Deuteronomio 4:3. Dice, sus ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. ¿Sí? Esto fue lo que ocurrió ese día, hermano. Dice la Reina Valera 95, Fines mostró un celo como el mío. Imagínese que el Señor nos describa de esa manera, hermano. Que tengamos un celo como el de Él. El Señor nos conceda eso. Pero no simplemente es enojarnos por el pecado de otro. Vamos a estar viendo lo que implica estas cosas. Por eso mismo el Señor establece un pacto de paz con Fines. Claro, Fines fue escogido para que a través de él siguiera el sacerdocio. A través de Fines va a salir el sumo sacerdote. De ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, debido a ese acto que cometió, pues que hizo Fines, el Señor le da su pacto de sacerdocio. Y le ordenó a Moisés el Señor también atacar a los madianitas para vengarse por lo que le hicieron a los israelitas en esta ocasión. Eso se cumple más adelante, eso está en el capítulo 31. Eso que el Señor les ordena, vayan y hostiguen a los madianitas, se cumple en Números 31. ¿Bien? Pero bueno, nuestro tema de hoy es el 25. Sigamos con el 25. ¿Qué vimos entonces en ese segundo punto? Que cuando había un desorden, un caos inmoral, hubo uno, Fines, el nieto de Aarón, y muestra el celo del Señor, un celo como el mío, dice el Señor, y mata a Zimri con Cosbi, que Cosbi era una princesa de los madianitas, y Zimri era un jefe de la tribu de Simeón. Entonces, con ese celo, ese acto de celo santo, la mortandad se detiene. Bien, hermano, entonces hemos estudiado lo que ocurrió en el texto, ¿cierto? Ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué implicaciones tiene todo esto en nuestras vidas? ¿Para qué sirve ver una historia como esta que alguien con ojos simplistas diría, uy, qué violencia? Menos mal que estamos en el tiempo del Nuevo Testamento porque antes era muy duro todo. No, hermanos, si alguno de entre nosotros todavía piensa así, quizás le hace falta leer más las Escrituras, porque Dios no cambia. Les tengo varias aplicaciones, por lo menos 4. La primera aplicación, este capítulo de Números nos ofrece un ejemplo palpable, vívido, una experiencia real, hermano, de cómo los pecados de inmoralidad sexual traen maldición. Este capítulo deja ver especialmente lo que puede llegar a ocasionar el yugo desigual y la fornicación. ¿No trata de eso Números 25? ¿Qué hicieron ellos? Yugo desigual, es decir, un creyente cristiano manteniendo una relación sentimental con alguien inconverso. ¿Y qué más vemos aquí en el capítulo 25? Fornicación, es decir, relaciones sexuales prácticamente recreativas, o sea, sin compromiso, porque es parte del noviazgo supuestamente, sin matrimonio, sin nada. Eso es fornicación. De eso trata Números 25, hermano. ¿Qué utilidad tiene ese capítulo para nosotros hoy? Bueno, pues advertirnos que Dios no va a tener por inocente al que cometa estas cosas. Advertirnos que el pecado puede traer maldición, no solamente a los que pecan. Hermano, cada vez que se abre la puerta al pecado sexual, no solamente sufre el fornicario o la adúltera, sufre la familia entera, hasta la iglesia, hermano, porque los pecados sexuales
El diablo es, hermano, es tan astuto, y el pecador cuando no se arrepiente quiere buscar culpables en todos lados que terminan salpicando a la iglesia, prácticamente como culpándola de su pecado. El Señor nos advierte aquí de tomar en serio estos pecados y advertirnos. Vimos una iglesia bendecida una y otra vez en Números 23, 24. Y ahora vemos una iglesia que está siendo maldecida por la misma disciplina de Dios, porque no le dan importancia a la sexualidad. Orígenes de Alejandría, un padre del siglo II, dijo algo que tengo que compartirles esta mañana. Dijo esto: lo que tropas de soldados no pudieron lograr, sí pudieron lograr los jóvenes hermosas seduciendo a miles de israelitas. Y hermanos, en serio, Satanás sabe lo que no puede lograr la brujería, la hechicería, lo que no puede lograr la persecución, lo que no puede lograr las burlas del mundo. Satanás sabe cómo lo puede lograr, seduciendo a su pueblo con el pecado. ¿Y cuál es la debilidad más usual del varón, hermano? La sexualidad. Hermano varón, cuidado, hermanos. Nosotros, si somos vulnerables a esto, debemos ser realistas y no creernos súper fuertes, porque aquí murieron 24,000. Miles de israelitas fueron llevados al sacrificio de ídolos, a la impureza, por medio de mujeres impías. Claro, también puede Satanás utilizar hombres impíos, por supuesto, para sacar santas hijas del Señor del redil también. Eso también lo hemos visto, hermano. Pero es que esta cultura está sexualizada, hipersexualizada. Para donde sea que miremos hay inmundicia, inmoralidad. Entonces, no se trata de irnos, hermanos, de la ciudad o algo así, no se trata de eso. Se trata que donde sea que Dios nos pone, tomar en serio, hermano, la pureza. Por eso dice la palabra: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio cónyuge, su esposo, su esposa. 1 Corintios 7. Segunda aplicación. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, 6. Hablándole el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Hermano, la ha felicitado, ha elogiado a la iglesia, pero tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Otra razón más para felicitar a los efesios: que ellos aborrecían la doctrina y la práctica de los nicolaítas. Ahorita veremos qué es eso. Vea el 14, hablándole a la iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti. A esta iglesia sí la felicitó, pero sí le encontró una falla. Dice: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, que era el rey de Moab, a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Entonces, los efesios no les daban cabida a estas personas, ¿cierto? Pero los de Pérgamo sí estaban tolerándolos. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nuestra enseñanza de hoy, hermano? Pues mostrarles que eso que ocurre en Números 25 se sigue haciendo, sigue ocurriendo. Satanás sigue utilizando esa estrategia y la usó en el siglo I. En las iglesias de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira también, usted luego lee que había una tal Jezabel, ¿se acuerda? Que hacía que los siervos del Señor fornicaran con ella.
Bueno, entonces dése cuenta, o sea, ese problema de Números 25 siguió estando. Hoy también sigue estando, hermano. Sigue estando eso. Esa secta nicolaíta, ¿qué es? Bueno, es un término griego, viene como de lo que el nombre es Nicolás, casualmente. Y por esa etimología del nombre, se traduce al hebreo Balaam. Está conectado, o sea, Balaam en griego sería Nicolás, Nicolaíta prácticamente. Claro, porque Balaam era el falso maestro que con tal de obtener el pago que le habían prometido, a pesar de que conoció la voluntad de Dios, porque Dios le habló muchas cosas maravillosas, Dios le mostró cómo era su carácter, pero a pesar de todo eso el hombre insistió en conseguir su salario de hechicería, y persistió en las estratagemas. Bueno, esa es la doctrina de los nicolaitas, la que dice que por la gracia de Dios somos libres de hacer y deshacer, la que no toma en serio la disciplina de la iglesia, la que no toma en serio la pureza individual, familiar. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Leamos 2 de Pedro 2:15, atrásito allá de Apocalipsis. 2 de Pedro 2:15. Aquí está hablando el apóstol acerca de los falsos maestros. Y mire cómo los describe. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esa es la descripción de un falso maestro. Anote este otro, Judas 11. Bueno, entonces dése cuenta, hermano, es Balaam. Si usted lee Números, no vaya a pensar que Balaam era un buen hombre de Dios, un profeta. No, hermano, no se deje engañar. Ese hombre era un falso profeta. No solamente era hechicero, avaro, también era idólatra, era engañador, era inmoral. Es que cuando exponíamos este texto, en la parte, ¿se acuerdan cuando Dios le da permiso que vaya? Dice, lo que Dios me diga es lo que yo hablaré. Y uno lee eso y uno dice, vea, tan obediente, ¿no? Que solo hablaba lo que Dios le iba a decir. No, hermano, no se deje engañar. A él le tocó hablar lo que Dios le dijo que hablara porque el ángel tenía una espada desenvainada enfrente. Bueno, entonces así también no nos dejemos engañar por los falsos maestros de hoy. Los falsos maestros de hoy se caracterizan por ser muy suaves y permisivos. A pesar de que muestran que están en el camino recto, no hay consecuencias para la maldad o el pecado. Al contrario, lo alientan. No solamente falso maestro es el que habla del evangelio de la prosperidad. Falso maestro no solamente es el que empieza a hablar falsas profecías. Falso maestro, hermano, es el que insta al pueblo a pecar. Bueno, entonces vamos con la tercera aplicación. Mira el contraste. Vimos a Balaam, ¿no? Balaam, un falso maestro. Y ahora hay un contraste muy marcado en ese capítulo. ¿Con quién? Con Fines. Fines, el hijo de Eleazar. Fines destaca como un digno ministro de Dios. Era un sacerdote del Señor y expresó su celo por la santidad de Dios, expresó su celo por la iglesia de Dios. Y aquí está lo que les iba a decir. Ese celo no es ser recalcitrantes con el pecado del hermano. Estar ahí todo el tiempo diciendo que el otro hermano falló, que el otro hermano esto y lo otro. Eso no es celo, hermano. El celo que usted ve aquí con Fines es el de un hombre que era santo, obediente a la ley. Por eso contaba con la autoridad moral
para ejercer la disciplina divina en la iglesia. Diría el Señor Jesús, primero quítate, ¿cierto? El tronco y luego sí la pajita del hermano. Fines no era perfecto, era como nosotros también pecador, pero era redimido, había sido santificado. Y como era un hombre íntegro, tenía la autoridad para hacerle ver a su hermano su pecado. Eso sí es celo, hermano, eso sí es celo. Un hombre con una vida en orden, en su familia, en su hogar, en su casa, en su vida personal, pudo ejercer ese orden en la vida de otro. Bueno, pero hay algo más grande todavía en este capítulo de Números 25. Comparamos a Balaam con Fines, pero hermano, aquí, en este capítulo, podemos encontrar a Cristo. ¿Cómo? Bueno, Fines logró apaciguar la ira de Dios prácticamente matando a 2 personas. Pero el Señor Jesús apaciguó la ira de Dios dando su propia vida. Cristo es más grande que Fines. Cristo es santo, puro. Cristo es el sumo sacerdote que logró propiciar eficazmente la ira de Dios sin matar a nadie. ¿Qué fue lo que sí mató Cristo, hermano, en la cruz? El pecado. Lo mató en su propio cuerpo y le quitó al diablo el poder que demandaba sobre nosotros. Ató al hombre fuerte para que nosotros pudiésemos ser conquistados por él. Ese es Cristo, más grande que Fines. Entonces, cuando usted encuentra capítulos como número 25, donde todo se ve mal y aparece alguien por lo menos, bueno, siempre vea ahí a Cristo, que Cristo siempre será más grande que el más grande que aparezca, hermano. Es el Señor Jesús. ¿No vimos el celo santo del Señor en Juan 2:14? ¿Se acuerdan? Si quieren, leamos ese texto. Juan 2:14. ¿Qué fue lo que sintió Fines? Celo de Dios. Bueno, veamos aquel que es el Dios de todo celo santo. Juan 2:14. Cuando el Señor Jesús fue a Jerusalén, dice, halló en el templo a los que vendían toros, ovejas, palomas, a los que cambiaban las monedas. Estaban ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas, los echó a todos fuera del templo con sus ovejas y toros y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y les dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese es el Señor, hermano. El Señor Jesús también tiene celo del Señor. Celo por su Padre. ¿No creen que Él tiene mismo celo para seguir haciendo un azote de cuerdas y sacar de su iglesia a los que quieren pecar sin consecuencias? Con mayor razón siendo la casa de Él, hermano. Muchas veces hasta uno ni ya tiene que hacer nada, Dios mismo se encarga de disciplinar. Y esa persona que dice, es que a mí me juzgas Dios, uy, atérrese, eso es peor. O sea, que nos juzgue un hermano, hermano, dice Salmos, que me juzgue un hermano será un bálsamo, dice el salmista. Pero que nos juzgue el Señor, hermano, pero hay hermanitos que piensan que Dios me juzgue es como que Dios va a pasar por alto el pecado. No, hermano. No. En Mateo 23 vimos el celo del Señor Jesús. ¿Cómo fue el celo? Todo el capítulo de Mateo 23, el Señor Jesús exhorta tremendamente a los fariseos, a los escribas, ¿se acuerdan? Los denuncia, paredes blanqueadas, hipócritas. Bueno, una cosa larga y tremenda.
Hermano, ese es el celo del Señor. Aún todavía ese celo que el Señor muestra en Juan 2, en Mateo 23, lo seguimos viendo en su pueblo, porque el Señor Jesús es santo, hermano. Y Él está en nosotros, en medio de nosotros, en esta iglesia que es de Él. Por tanto, el Señor va a seguir purificando su iglesia de falsos convertidos. Y si alguno es verdadero convertido, pero está en una época, en una temporada, en un tiempo donde está siendo permisivo con su propia carne, bueno, el Señor va a disciplinarlo. Arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. El Señor trae disciplina sobre los impenitentes. ¿Qué es un impenitente? El que no quiere arrepentirse. El Señor trae disciplina sobre los hipócritas. Aquellos que se muestran de pronto muy rectos como Balaam, pero realmente buscan otras cosas. El Señor Jesús es santo, hermano. Y última aplicación. Y con eso terminamos. Hermano, nosotros como iglesia debemos crecer en el amor del Señor, en la gracia del Señor, pero sepa que es el falso amor, es la libertad superficial la que pasa por alto la santidad del Señor. El verdadero amor está a la par con la santidad. La verdadera libertad está a la par con la santidad. Hermano, ¿qué hacemos cuando nos enteramos del pecado de un hermano en la iglesia? Podríamos ser nosotros, podría ser yo, podría ser usted. ¿Cómo actuamos, hermano? No debemos actuar literalmente como fines. Ya no nos corresponde hacer ese tipo de juicios porque ya no hay un tabernáculo. No nos corresponde tampoco, mejor dicho, ser recalcitrantes, como les decía ahorita. Pero tampoco podemos simplemente pasar por alto. Acuérdese lo que el Señor Jesús dijo una vez: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, pero estando él y tú solos. No se ponga a decir: a mí me parece que el hermano tal cosa, ¿cierto? Uy, sí, eso es chisme, hermano, y también es pecado. Si usted ve algo o le parece que ve algo, siempre dé el beneficio de la duda, siempre. ¿Le pareció? Puede estar equivocado. Acérquese al hermano con disimulo, con confidencialidad, con amor, porque puede ser usted. Y coméntele, hágale ver. De pronto usted vio mal. Sí, uno ve mal, hermano. Gloria al Señor, gane al hermano. De pronto sí es verdad lo que está viendo. Y el hermano le dice: gracias, hermano, necesitaba eso. Si es un hijo de Dios, él va a decir gracias. Si no, hasta se puede ofender, ¿no? O se puede levantar, bueno, quién sabe. El caso es que hay un procedimiento bíblico para eso, no es andar divulgando las opiniones o los pareceres. Dios nos guarde, hermano, porque eso tampoco es del Señor. Pero a propósito de este capítulo, ¿cómo respondemos la iglesia del Señor cuando vemos a un hermano de nosotros, miembro de la iglesia, en una relación en yugo desigual? ¿Qué pasa con ese creyente o esta hermana? ¿Cómo puede bajar el estándar de esa manera? ¿No es hija de Dios acaso? ¿Y unirse a uno de Valpeor? ¿O a una de Valpeor? ¿Qué hacemos con respecto a una pareja de creyentes que se congrega constantemente entre nosotros, goza con nosotros, pero no muestra ningún compromiso con ser parte de nosotros? O personas que están unidas en unión libre, como disfrazan ahora el mundo para hablar de fornicación, y no muestran deseo de casarse. Hermanos, a estas personas les decimos: arrepiéntense, arrepiéntanse en Cristo Jesús. El Señor les recibe, les purificará, les hará más blancos que la nieve. Pero sepa que el creyente genuino es el que acata la instrucción del Evangelio. No pasamos por alto el pecado, pero tenemos que tratarlo con sabiduría, con tacto, con amor, con mansedumbre, ¿sí? Personalmente. Sin olvidar que todo verdadero celo comienza con uno mismo, hermano. Con uno mismo, en la vida personal, porque no puede ser alguien que tenga celo con otros, pero no consigo mismo, hermano. Eso tampoco es de Dios. Señor nos ayude.
y sepamos que Él siempre es bondadoso. Dice allá en Apocalipsis, he visto tu amor, he visto tu servicio, pero tengo contra ti. Es decir, ¿qué está haciendo el Señor ahí? Dando oportunidad para el que está pecando, se arrepienta. Ese es el Señor, tierno, dulce, bondadoso. Tengo contra ti tal cosa, es decir, tienes tiempo para modificar, para arreglar, para arrepentirte, para quitar de por medio eso que está ocurriendo. Pero no esperará mucho tiempo, hermano, no esperará o va a pasar por alto esta situación. Oremos.